El libro que nosotros vamos a presentar se llama Escribir en la Universidad. Mi grupo está conformado por Camila Suárez Realpe y mi persona, Camila Enríquez. En esta diapositiva vamos a ver la portada del libro. El libro es escrito por el autor Alfonso Vargas Franco. El año de publicación es 2015 y la editorial es Univalle. El libro contiene 14 capítulos, de los cuales más adelante les vamos a ir hablando. El capítulo 1 se llama Escritura y Cultura Académica y se divide en dos partes. La primera, escritura y pensamiento crítico, y la segunda, la experiencia pedagógica del autor. Entonces, para comenzar, pues ya han pasado 8 años de la primera edición del libro, por lo cual el autor decidió escribir otra edición, ya que en la Universidad del Valle el libro tuvo una gran demanda. Y en este tiene nuevos temas o aspectos que él se dio cuenta que eran debilidades en algunos estudiantes. Entonces, para comenzar, ay, Mela. Entonces, en el primer capítulo habla de escritura y cultura académica y empieza comparándolas y diciendo que a partir de la escritura se adquieren ventajas como son las capacidades cognitivas, las capacidades discursivas, las estrategias estudiantiles, que es el conocimiento de todos los contextos que se va adquiriendo. Entonces, él dice que tanto en la escuela como en la universidad se van a desarrollar capacidades de escritura y de lectura. Sin embargo, dice que para estas es necesario tener un análisis discursivo, una pragmática, y que se relacionan con otros contextos como la sociolingüística y la psicología cognitiva. Entonces, más adelante va a ser una relación entre el pensamiento crítico y la escritura, en el cual define pensamiento crítico como la capacidad que puede desarrollar un objeto para deliberar, discernir, formarse un juicio propio sobre los más variados asuntos y evitar los dogmas de cualquier índole, y adoptar una postura crítica ante las formas de dominación que circulan en diversos sistemas. Entonces, él parte de la idea de que para aprender a escribir todos vamos a necesitar aprender a pensar. Y dice que la escritura va a ser una epistemiología, que sería un proceso dialéctico que vamos adquiriendo con el tiempo y con los aprendizajes. Más adelante va a hablar de su experiencia pedagógica, que es de los errores que él se dio cuenta que más se presentan en los estudiantes. Entonces, él dice que muchas veces no llegamos a adquirir una experiencia crítica frente a la lectura porque los problemas que más presentamos son no plantear la finalidad o propósito de un artículo, no plantear la perspectiva teórica o metodológica que subyace en el texto, la dificultad de destacar la importancia del abordaje de un tema, no fijar un plano esquema textual y no fijar el contenido del trabajo. En el capítulo 2 habla del impacto de la escritura en el desarrollo del pensamiento y la comprensión. Entonces, se divide en 4 partes. La primera va a ser una mirada sobre la escritura y el desarrollo de la conciencia. La segunda, la oralidad escrita y las implicaciones para la enseñanza de la composición escrita. La tercera, la escritura y el aprendizaje. Y la cuarta, la perspectiva discursiva y sus implicaciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje y la escritura. En la primera mirada, según Walter Ong, en 1994, va a definir la escritura como un lenguaje libre en contextos, un discurso autónomo y que el pensamiento escolarizado puede pensarse sin la escritura. Entonces, él dice que para poder escribir un texto necesitamos básicamente de 3 cosas, que son adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación va a ser la propiedad del texto que permite identificar qué es necesario emplear de acuerdo a la finalidad del texto comunicativo y al tipo de texto. La coherencia va a ser la propiedad del texto que permite unir o conectar diferentes frases del texto. Y la cohesión va a ser la calidad que el texto tiene para ayudar a establecer una secuencia lógica. Y además de esto, en la ecuación vamos a encontrar que se sintetiza lo más importante del texto. Entonces, él después va a partir de una diferencia entre el discurso oral y el texto escrito.
en la cual dice que para un discurso oral se necesita tener más espontaneidad, pero para el texto escrito se necesita ser más formal. De igual manera, dice que las dos se complementan, porque dice que para poder hacer un discurso tenemos que saber escribir. Más adelante, habla de la escritura y el aprendizaje, y parte de que los dos van a ser una función epistémica, y que no solo para escribir, sino para comunicar lo que ya comprendimos. Por eso, él dice que la comprensión en la vida académica es de suma importancia para poder hacer funciones cognitivas superiores y a la larga aprender. Entonces, él también dice que en los textos escritos, aunque nunca está presente el lector, siempre se va a constituir como alguien dotado de una identidad y siempre se va a tener que pensar en él para describir la finalidad del texto. En el capítulo 3 se llama Tendencias recientes en la investigación sobre las prácticas educativas en la composición escrita. Se dice que son denominadas por el modelo de la escritura de los textos literarios. Contribuyen a alejar aún más de la escritura de la zona de intereses, deseos y necesidades. Y dice que la escritura es una condición de vida académica como un requisito que todos necesitamos adquirir a lo largo de nuestra vida académica. Dice que leer y escribir se relacionan con formas de acceso a la cultura y métodos de enseñanza de la lengua materna, porque él también parte de que la idea de que la lengua va a ser innata y que a la larga va a contribuir a nuestros procesos de lectura y escritura. También dice que los trabajos tienen su núcleo común en el interno de operaciones mentales que se desarrollan en los procesos de composición escrita, porque como ya les dije anteriormente, para poder escribir necesitamos hacer de funciones cognitivas superiores. Y la última, dice que los primeros trabajos partieron de la caracterización de los procesos seguidos por escritores expertos para analizar la conducta y llegar a conocer las necesidades de aprendizaje. Entonces, lo afectivo y motivacional en la actividad de escribir. Dice que el componente motivacional y emocional influye demasiado al momento de escribir, porque en algunos casos se toma que la lectura es como una manera de pasión y la escritura igualmente. Sin embargo, él resalta que es más común encontrar personas apasionadas por la lectura que por la escritura. Y dice que ambas contribuyen en la construcción de la identidad intelectual y psicológica del individuo, porque esto a la larga también va a tener que ver con la cultura. Entonces, él dice que la revisión entre pares es muy importante y la define como un acto de humildad y tolerancia, porque dice que esta ha demostrado ser una herramienta para que los estudiantes asuman un papel consciente y responsable, y que a la larga va a generar una dinámica de participación y goce de la tarea, va a favorecer la capacidad de reflexionar sobre la escritura y va a permitir un desarrollo de la actividad metalingüística, que va a ser fundamental en los procesos de producción textual. Por eso él también dice que en un ambiente educativo es muy importante estar en una aula de clases y compartir con personas pares. Entonces, ahora vamos a hablar de los nuevos estudios de la literacidad. ¿Qué es la literacidad? Él define la literacidad como un conjunto de investigaciones y teorías que se descubrieron a partir del siglo XX. Él dice que estos trabajos van a discutir los conceptos tradicionales de la lectura y escritura y sus fundamentos, y van a hacer un aporte relevante en el enfoque de la literacidad, que son 3 que vamos a conocer más adelante. Dice también que se sitúan en la relación con instituciones sociales y relaciones de poder que las sostienen. Habla de los 3 enfoques, que el primero va a ser el modelo de las habilidades, el segundo, un modelo de la socialización académica, y el tercero, el modelo de las literacidades académicas. Ambos van a estar asociados con conceptualizaciones particulares, tanto del lenguaje y como la teoría de aprendizaje. Entonces, el primer modelo va a ser básicamente cómo usamos el lenguaje escrito a nivel superficial y pues en la enseñanza. El segundo modelo va a reconocer los temas de las áreas y disciplinas que usan diferentes géneros y discursos, que esto va a tener que ver con la tipología de los textos. Y el tercero va a prestar especial atención a las relaciones de poder y autoridad de la construcción de significados e identidad. El capítulo 4 va a ser la situación de la enunciación, donde él parte de la idea de que un enunciado es muy importante a la hora de realizar un texto escrito, porque a partir de el lector va a poder saber qué objetivo tiene
el escrito. Entonces, Martínez en el 2002 dice que el énfasis en el uso de la lengua es fundamental para comprender la esencia de las diversas formas de la actividad humana en las cuales la comunicación ocupa un lugar primordial. Hablar y escribir es elaborar enunciados para situaciones de interacción social concretas. Entonces, aquí entra en relación el interlocutor. Al recibir y comprender los enunciados que el locutor transmite, adopta una posición activa de respuestas. Esto va a permitir también que se haga una elaboración de diálogos, porque si la persona que lee el texto y la persona que lo escribió entienden y comprenden todo lo que han leído, van así también permitir que haya un intercambio de opiniones. Entonces, para llevar a cabo el enunciado, hace parte integral el referente, el enunciador y el enunciatario. El capítulo 5 habla de tipologías textuales. Entonces, algunos antecedentes significativos para el autor fueron que, según Aristóteles, va a plantear antecedentes significativos en la poética, que sería épica, lírica y drama. Y esto va a crear una retórica en forenses o jurídicos, en deliberativos o políticos y en encomiásticos o de ocasión, porque él dice que desde este entonces se empezaba a realizar un texto con un objetivo en específico, que va a permitir que se den las tipologías de textos. Entonces, según Beijing, existen unas esferas de actividad humana que va a ser el uso que se le da a la lengua. Pero para él es fundamental el discurso, porque dice que es un objetivo de translingüística y que siempre van a permitir que también se haga uso de un enunciado. Y dice que el discurso se va a partir en dos, en la noción del enunciado y en las tipologías discursivas de Beijing, que las vamos a ver más adelante. También parte de la idea de que actualmente, como existe la tecnología, va a existir un gran impacto en los modelos textuales, porque dice que como básicamente se tiene tanto acceso a la tecnología, donde hay tantos escritos, tantos autores y tantas personas que suben información, es sumamente importante saber qué estamos leyendo. Entonces, él dice que existe una estructura argumentativa que se encuentra y parte desde la legitimidad y el refuerzo, que a la larga va a ser un punto de partida, que se va a complementar con hechos y van a formar una circunstancia, la cual junto a un marco van a crear un hecho de experiencia que va a ser una justificación y una argumentación, para por último poder hacer una conclusión. La clasificación que le dio Adam a las tipologías textuales son las narrativas, que va a narrar un hecho, la descriptiva, que va a describir algo que sucede, la explicativa, que lo va a explicar con más especificidad, la argumentativa, que va a dar motivos para argumentarla, y un diálogo conversacional, que es el más informal y más utilizado. Él dice que existen modos de organización de discurso, que serán enunciativo, descriptivo, narrativo y argumentativo, pero que todos van a ser primordiales en la función de un acto de habla, o sea, en la pragmática. Para él son fundamentales la narrativa y la argumentativa, porque dice que a partir de estas podemos hacer gran cosas con los textos y va dirigida a diferentes personas y permite un diálogo conversacional. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia entre la explicación versus la argumentación. Entonces, él dice que argumentar es dar razón de algo a alguien o ante alguien para lograr su consentimiento con ayuda de la explicación. Y la oposición entre argumentación y explicación es artificiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una gran diferencia, porque a pesar de todo esto, las dos van a ser necesarias al momento de escribir un texto académico. Entonces, las dos se van a complementar. Reyes, en 1999, dice que los textos expositivos explicativos presentan argumentos de los que se espera que salgan ciertas conclusiones. La intención del escritor es convencer a los lectores, para así formar un intercambio de opiniones. El capítulo 6 habla de la citación en la intertextualidad en la escritura académica. Entonces, él va a explicar básicamente cómo se hace la intertextualidad, la paráfrasis y cita textual. En este caso, dice que para utilizar una citación se recomienda poner el pensamiento del autor entre comillas con sangría Times New Roman o Arial en tamaño 10. Existen
dos tipos de citas, que serían la integrada y la no integrada. En la integrada va el nombre del autor que aparece en el enunciado citado y desempeña un papel sintáctico dentro del mismo. Y en las citas no integradas va a ir fuera del enunciado el nombre del autor y no va a tener una relación sintáctica con el comentario. Él dice que todo esto se realiza porque, como ya les mencioné antes, existe ahora una gran variedad de tecnologías que nos permiten acceder a la información, pero para esto es necesario usar la cita, la intertextualidad, la paráfrasis, para evitar el plagio, porque actualmente es algo muy común. Y ahora vamos con el capítulo 7, que se llama los signos de puntuación. En este capítulo no nos dice básicamente cómo se usan, pero sí su importancia. Entonces él dice que no se puede aprender a escribir bien si no se conocen y aplican en forma adecuada los signos de puntuación. Dice que debemos tener un uso consciente y eficaz de los signos de puntuación. También que sirven para la claridad en un discurso y que sirven para exponer en forma coherente ideas, historias, cuentos, entre otros. Entonces, aquí él dice que todo esto va a ser fundamental al momento de escribir y que una persona que no sepa usar correctamente los signos de puntuación no va a poder escribir de manera correcta. Él también al final del capítulo hace una comparación entre la respiración y los signos de puntuación. Entonces él dice, muchas veces cuando las personas salen a hacer ejercicio, si no saben hacer un uso correcto de su respiración, no van a poder cumplir su objetivo. Y en el caso de los textos, que si una persona no sabe hacer un uso correcto de los textos, tampoco va a poder llegar a su objetivo, ni tampoco va a escribir el texto de manera correcta. Bueno, compañeros, entonces ahorita seguimos con qué es el resumen. Entonces el autor aquí nos dice que un resumen es un nuevo texto en el cual se sintetiza de manera clara y coherente la información más importante, ya sea de un libro, conferencia, película o cualquier evento académico. Entonces dice que el resumen es una herramienta que sirve mucho para evidenciar el nivel de comprensión que tiene una persona, y que esta le va a ayudar a la misma a identificar ideas importantes y disponerlas en un orden. El autor planteaba en este capítulo que este resumen, pues a pesar de evidenciarse de que es una herramienta muy fácil de utilizar, a las personas se le hace muy difícil a la hora de elaborarlos, ya que a veces no tienen en cuenta pues el tipo de texto que se les asigna o la idea que les asignan, y asimismo pues esto requiere de un tiempo a la hora de ser elaborado. Aquí él plantea unas características que deben de tener en cuenta pues a la hora de la elaboración del resumen. Entonces la primera es la coherencia, que es seleccionar la información más relevante y pues omitir la irrelevante. Luego está la objetividad, que aquí es centrarse en el asunto principal del tema, pues sin desviarse del objetivo principal. Luego está la concisión, que es la reconstrucción de manera breve y precisa del resumen de todo lo que hemos leído. La claridad, pues cuando yo expongo de manera clara mis ideas, y la cohesión, que es el uso de conectores lógicos a la hora pues yo de elaborar el texto y de que esta me una de manera coherente cada una de las ideas que tengo a dar. Luego sigue él plantea aquí los problemas más frecuentes que se cometen a la hora de realizar los resúmenes. Entonces dice que uno de ellos es que la persona no jerarquiza de manera adecuada a la hora de la elaboración de y es que aquí la persona no plantea de manera clara las ideas que tiene a la hora pues de realizar el resumen. El segundo es que copian de manera literal, entonces pues no se evidencia ese contraste entre lo que está diciendo el autor y lo que está planteando la persona. El tercero es que escriben de manera, o sea, se salen del contexto de lo que quiere decir el texto en sí, entonces están fuera del objeto principal del texto. Y entonces él dice que hay una estrategia para la composición del resumen. Entonces dice que para que haya una eficaz comprensión del texto es identificar de manera forma y clara la idea principal de cada párrafo. Entonces a continuación les tenemos
que es un párrafo. Entonces él plantea de que un párrafo es una unidad de texto escrito en la cual la persona aglutina una serie de frases y oraciones con el fin de sintetizar una idea principal. Entonces dice que el párrafo se debe delimitar de un punto y aparte, y que lo esencial del párrafo es que todo va a girar alrededor de una idea principal, una idea central. Entonces el autor planteaba que daba 4 ideas para localizar la idea principal. Entonces decía que la primera idea para localizar la idea principal era que cuando estuviéramos leyendo debemos localizar o movilizarse en la palabra que más se repite para poder identificar la siguiente idea, que sería tener en cuenta que esta puede ser un objeto, una persona, un hecho o un concepto. La tercera idea que él daba era que se debía identificar en qué situación el escritor se está refiriendo a esa palabra o ese objeto. Y el cuarto era que después, ya que identificáramos cuál era la palabra que más se repitiera en el texto, ahí podíamos encontrar la idea principal. Sigue, Cami. Luego él daba las 4 formas para expandir la idea principal. Entonces decía que la primera era la repetición, que aquí es donde se mantiene el mismo contenido de la idea principal. La segunda, que era el contraste, que era lo que había dicho también anteriormente, que era que se evidenciara lo que la persona estuviera diciendo y con la idea del autor. La ejemplificación, que es donde la persona pues da de manera clara o usa ilustraciones para dar a conocer la idea principal. Y aquí es la serie de oraciones y frases que utiliza la persona pues en aras de sintetizar o dar a conocer su punto de vista. Sigue. Luego seguimos con la reseña. Con la macroestructura, perdón. Entonces dice que para la elaboración de un resumen tenemos que tener en cuenta que este debe tener una macroestructura donde ahí están inmersas las macroreglas. Entonces él decía que la macroestructura es un tipo de estructura de texto global de naturaleza semántica, y que las macroreglas eran reglas de anulación y sustitución de información dentro de un texto y que son muy fundamentales a la hora de la elaboración del resumen. Entonces tenemos cuáles son las macroreglas. Encontramos la primera, que es omitir. Entonces decía que era toda información irrelevante y superflua se iba. Seleccionar, que es omitir cierta cantidad de información pues en aras de hacer una síntesis. Luego está generalizar, que es cuando se omite información importante para formular otra nueva. Y construir o integrar, que es la información que va a ser sustituida con el fin de hacer una nueva. Ahora sí seguimos con la reseña, que es el capítulo 9. Entonces el autor nos decía que la reseña es un texto escrito que tiene por objeto informar acerca de realizaciones culturales con el objetivo de estimular la escritura, el conocimiento y la participación en procesos de construir una propia educación. Entonces, él planteaba aquí que la reseña es un proceso de socialización y además de eso de expresión artística donde la persona expresaba en aras de, digamos, de criticar o apropiarse de un punto de vista de otra persona. Entonces hablaba de la reseña crítica, que es la que evalúa, critica y argumenta. ¿Sí? Luego seguimos con que nos daban pues que la reseña crítica tenía que tener una composición para que ésta fuera catalogada así. Entonces lo primero que debía tener era que debe tener los datos que identifican la obra reseñada, que aquí debe estar el título, el autor y la editorial. Luego lo segundo era que esta debe tener el resumen y los comentarios del contenido. Y lo tercero, que esta tenía que tener la valoración crítica de la obra. Entonces él hablaba que para haber una reseña crítica, tenía que tener una persona que la elaborara. Entonces esta persona era considerada un reseñador. Entonces él, citando a Luis Fernando Afanador en el 2002, que definía a un reseñador como un híbrido de rara especie que era mitad crítico y mitad divulgador, y que era un lector bien informado. Sigue, Cam. Luego seguimos con el capítulo 10, que es el informe. Entonces aquí nos habla
de que qué es el informe. Entonces, decimos que, según la RAE, el informe es una descripción oral y escrita de características y circunstancias de un suceso o asunto. Entonces, hablamos sobre los tipos de informe. ¿Sigue? Entonces, el autor nos hablaba sobre el informe expositivo, que era el informe expositivo, que era aquel que me iba a narrar un hecho o una secuencia de hechos sin análisis de interpretación del autor. Luego me hablaba sobre el informe interpretativo, que este era el que iba a contener no solamente la narración de un hecho, sino que me iba a interpretar y analizar situaciones para obtener conclusiones y dar recomendaciones. Y luego me hablaba sobre el informe demostrativo, que era aquel en el cual se presentaba una tesis planteada, ya sea por el autor que realizaba el informe, o simplemente me daba las descripciones de un paso a paso que debía seguir una persona. Sigue. Luego seguimos con las etapas de realización. Entonces él me hablaba que a la hora de elaborar un resumen debíamos tener unas etapas de realización que debíamos seguir. Entonces la primera, que era la introducción, que aquí era donde se exponía el problema y los objetivos buscados, y que me iba a responder una pregunta que sería el para qué. Luego seguía el desarrollo, que aquí era donde se presentaba el procedimiento, la metodología que debía utilizar para yo recopilar esa cierta información. Entonces, aquí nos daban ejemplos como experimentos, entrevistas, cuestionarios o visitas de información que me dieran a conocer lo que yo iba a plantear. Y me tenía que responder a la pregunta, el cómo. Luego, seguía la conclusión, que aquí es donde se sintetizan los resultados obtenidos, ya sea por medio de cuadros, tablas, gráficos o ilustraciones, y que me tenía que responder a la pregunta, el que encontró. Y que además de esto, en la conclusión tenía que estar inmerso recomendaciones o ideas para tomar decisiones. Y que me tenía que responder al interrogante, ¿qué se debe hacer? Luego está la estructura formal, que esto ya se da más que todo cuando se van a presentar pues informes o memorandos o cartas, y que estos tienen que ser de tipo formal, entonces tienen que tener una estructura. Entonces a la hora de hacer esta estructura formal había que tener unas partes preliminares. Entonces aquí estaban lo que era la cubierta o carátula, la portada, la introducción, el desarrollo y ya todo lo que había mencionado anteriormente. Sigue, Cami. Luego está el capítulo 11, que es la introducción a un ensayo argumentativo. Entonces aquí lo que me habla el autor es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de público al que va a ser dirigido pues el ensayo que yo voy a hacer. Entonces él decía que la argumentación era como una actividad de lenguaje y pensamiento que se iba a constituir el objeto de conocimiento a lo largo de la historia cultural. Además de eso decía que el ensayo escrito, o sea, que la argumentación en el ensayo escrito formaba parte de nuestra vida como una demostración de participación, ya sea en determinada situación, para yo expresar mi punto de vista, ya sea a favor o en contra de lo que la persona estuviera diciendo. Y por último, lo que decía aquí en esta parte era sobre el discurso argumentativo debía contener argumentos con un conjunto de razones o pruebas que me ayudaran a apoyar esa conclusión y le dieran a entender a las demás personas por qué yo estaba a favor o en contra de lo que yo estaba planteando. Luego seguimos con los elementos básicos que debe tener un texto argumentativo. Entonces el primero es la exposición de la tesis, la segunda, que es la presentación de los argumentos. Lo tercero es el plan o esquema argumentativo. Lo cuarto, que es la definición de los conceptos, que esto es muy importante, ya que le va a ayudar a la persona a saber más o menos de qué se va a tratar el texto. Lo
Quinto es la definición del público, como lo he dicho anteriormente, era lo primero que teníamos que escoger, ya que para yo saber cómo me voy a dirigir a la persona y qué palabras utilizar a la hora de hacer. Y lo último es la coherencia que debe tener el texto a la hora de, pues, de ser elaborado. Luego está el capítulo 11, que es el artículo académico. Entonces aquí el autor hacía la diferencia entre el ensayo y el artículo académico. Entonces decía que el ensayo tiene un carácter más libre y personal, ya que este tiene un alto grado más de originalidad y agudeza, y que a diferencia del artículo académico, este posee una estructura más formal que lo que incluye un resumen. Entonces decía que el artículo académico tenía parámetros de cientificidad y que este tenía, para que este fuera, digámoslo así, aprobado, tenía que tener una buena indagación. Además de eso, tenía que tener ideas que yo pudiera contrastar con otros autores para yo poder reafirmar mi argumento. ¿Sigue? Y que este tenía que tener una estructura. Lo primero, un título. Lo segundo, un resumen, que es lo que me va a resumir, pues, digámoslo así, la idea principal de lo que yo voy a hablar en todo el artículo académico. Lo tercero, el abstract, porque es lo mismo que el resumen, pero en inglés. Las palabras claves, que es muy importante a la hora de tener para que la persona sepa más o menos de qué va a tratar el artículo. La introducción, que es en aras de que la persona, esta es la que me va a hacer de que la persona siga continuando leyendo el artículo. El desarrollo, que ya es lo que ya es la, pues valga redundante, el desarrollo de lo que va a contener el artículo, las conclusiones que van a ser de mis puntos de vista acerca de lo que estaba hablando, y la bibliografía, pues es todo lo que yo utilicé para hacer el resumen. Luego está el capítulo 13, que son los procesos de planeación del artículo académico. Entonces él me planteaba unas etapas que eran necesarias para la elaboración del artículo académico, que eran necesario la formulación de los objetivos, que era necesario el proceso de acopio y generación de ideas, que era lo que yo generaba a la hora de yo hacer la elaboración de este artículo, que esto lo podía hacer por medio de fichas de lectura, resúmenes y reseñas, como lo explican ahí. La idea de formarse el auditorio público, que era cuando yo escogía qué tipo de público iba a ser dirigido mi artículo académico, la escritura de los primeros borradores, que esto era como, digámoslo así, el resumen que yo hacía, la recopilación de toda la información que yo hacía para yo elaborar el artículo, y ya por último es la revisión, que es cuando ya yo voy a exponer el artículo. Sigue, Cabe. Y por último tenemos el capítulo 14, que es la enseñanza de la escritura académica en tiempos de TED. Entonces él aquí hablaba sobre toda la importancia que ha tenido la tecnología, la influencia que ha tenido la tecnología hoy en día en los estudiantes, ya que la persona no se toma el tiempo de escribir a lápiz y a papel, sino que utilizan la tecnología para realizar esta actividad, y que ya que se le hacía más fácil a la hora de esta elaboración, ya que era una herramienta que le facilitaba la ortografía o que le ayudaba a la hora de la coherencia. Entonces por eso era que estaban dejando atrás hacerlo a lápiz y a papel y coger este recurso. Entonces nos hablaba sobre las literacidades académicas, que eran las prácticas o competencias que me van a permitir a la persona alcanzar. Luego estaban sobre las literacidades digitales, que era la fluidez y comodidad que experimentaba la persona pues a la hora de navegar en la red. Luego está la literacidad informacional, que es la habilidad para determinar el alcance que tiene la persona para alcanzar cierta información. Luego está la literacidad multimedial, que son las habilidades que va a alcanzar la persona a la hora de crear e interpretar productos usando textos, tipografías, imágenes y sonidos que han sido escogidos de la web. Y luego está la comunicación letrada mediada por el computador, que son las habilidades de comprensión y escritura necesarias para comunicarse en línea. Y con esto terminamos con la escritura del estudiante y la literacidad en contextos académicos, que nos mencionan 3 enfoques. El primer enfoque, que es el estudio del modelo de las habilidades. Luego está el modelo de la socialización académica, y el tercero, que son los modelos de las literacidades académicas, que fue lo que explicó mi compañera al principio. Entonces este libro sirve para desarrollar habilidades comunicativas básicas y para fortalecer las que ya tenemos adquiridas. Entonces, ¿cómo serían? Leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en la lengua materna. También
nos ayuda a un desarrollo intelectual, emocional y estético, contribuyendo a la preparación para el mundo y las funciones cognitivas de alto nivel, sobre todo en el nivel académico, pues universitario, que es al cual el libro está enfocado, porque fue en el cual el autor pudo desarrollarse y darse cuenta de los errores y falencias que tenían más que todos los estudiantes a la hora de escribir textos académicos, de leer, escribir, comprender y entre otros. Básicamente es una herramienta que nos va a ayudar pues a desarrollar y fortalecer todas estas habilidades que mencionamos anteriormente.